En esta entrega de Tadeu con invitados vamos a hablar, vamos a desmontar, debería titularse Desmontando a Nevenka con K. Para ello hemos traído a los locales de The Objective a dos especialistas de alguna manera del nevenquismo. Arcadi Espada y José María Alberde Paco. ¿Cómo os entra a vosotros el virus del nevenquismo? Arcadi. Bueno, en mi caso muy prematuro, a partir sobre todo de la lectura del libro de Millás, que me pareció un libro que se llama No es así, algo así como lo cuentan. No es, Hay algo que no es como me cuentan. Hay algo que no es como me cuentan, que es un libro que publica Millás inmediatamente después de la condena de Ismael, el alcalde de Ponferrada, y que de alguna manera construye todo lo que 20 años después hemos visto. O sea, el guión, el patrón de toda la película de Boyaín, igual que el Netflix que hizo la productora de Ana Pastor, se basan en ese libro, ¿no? Ese libro es un ejemplo muy interesante de hasta dónde puede llevar la perversión ideológica, le parti pris, sobre la realidad, ¿no? Y hasta extremos realmente completamente ridículos, que ejemplifican además muy bien lo que hace a veces la ficción, la literatura de ficción, con la verdad. Y ahí, a partir de ahí, efectivamente empecé a interesarme por el asunto. Luego, naturalmente, eso pasó durante muchos años, estuvo ahí, latente, y cuando salió la serie de Netflix, viendo aquella especie de ajuste de cuentas monstruoso que hicieron con el alcalde de Ponferrada, yo decidí ir a hablar con él. ¿Y tú, José María? Sí, yo leí por entonces, cuando Millás publicó el libro, un apunte sobre el mismo en el blog de Arcadi. Lo compré, lo leí y me pareció, lo que dice Arcadi, ¿no? Una perversión absolutamente ridícula de los hechos, con aspectos tan delirantes como, por ejemplo, que Millás dijera que Nevenka buscaba en Ismael a la figura de su padre, que el novio tenía psoriasis, que al parecer era una enfermedad con la que ella estaba familiarizada. Quiero decir, era de un freudiano elementalísimo, de cuarta categoría, ¿no? Como casi todo lo que hace Millás, por otra parte, no nos engañemos. Pero sí que me llamó la atención. Luego es verdad que el caso decayó y cuando el mujerío, por decirlo en términos de Arcadi, se viene arriba, ¿no? Y se produce este ajuste de cuentas, este aquelarre, es cuando volvemos a conectarnos de nuevo con el caso, que ya es no el caso Álvarez, sino el caso Nevenka, en fin. Y sobre todo es un caso promovido por Ana Pastor, que es quien está detrás de todas las operaciones que se ejecutan contra Ismael Álvarez. Hablaremos del documental. Entonces, Arcadi, te coges un tren y te desplazas y vas a conocer al monstruo, ¿no? Al monstruo. ¿Qué impresión tiene? Porque el cara a cara, el factor humano siempre es decisivo en estos casos. Porque tú ibas con unas lecturas, ibas con unas ideas, pero no sabías nada de la persona en carne y hueso. No, claro, naturalmente no lo conocía. Bueno, la verdad es que no fui en tren, sino que fui en coche, y me acuerdo porque me pusieron una multa por exceso de velocidad. No la he olvidado.
porque realmente tenía mucho interés en esa conversación y a veces eso, pues cuando vas por una carretera sola, pues pasa lo que pasa. Sí, yo tuve un encuentro con... Yo fui a ese encuentro con el documental. Y entonces mi idea era que los dos estuviéramos viendo el documental a medias, ¿no? Y que cada vez que surgiera pues alguna, en fin, algo que estuviera completamente fuera de la realidad y que fuera pues una manipulación más, o bueno, todos los elementos fácticos que de alguna manera se podían dar. Bueno, pasamos muchas horas juntos, una tarde entera, 4 o 5 horas viendo eso, hablando, luego nos fuimos a cenar, y la verdad es que, bueno, pues yo saqué la conclusión de que... Saqué la misma conclusión en realidad que cualquiera puede sacar con una lectura fría y objetiva del sumario. Es decir, el caso Nevenka, ¿por qué es importante retrospectivamente? Bueno, porque es la primera vez que se le da la razón a una mujer, entendámonos, o sea, el testimonio de una mujer cuenta por encima de cualquier consideración fáctica, ¿no? Es decir, basta que una mujer en un caso de agresión sexual diga que esto ha sucedido para que inmediatamente queden atenuados y debilitados todos los elementos fácticos de la defensa, ¿no? Entonces eso se ve muy claramente. Claro, cuando además esos elementos fácticos los explica el propio condenado, ¿no? Y entonces te dice, bueno, pues cosas como, luego podemos entrar más en detalle, que José María lo conoce con más precisión, pero cómo sucedieron las diversas, la sucesión de alojamientos, ¿no? Los lances. De noches pasadas, digamos, los dos juntos, etcétera. Y bueno, pues entonces, claro, yo tuve la sensación de que efectivamente aquel hombre pues había sido condenado de manera injusta. Pero yo, siempre en estos asuntos, ya desde el caso del Raval, yo no soy quien para decir si alguien es culpable o es inocente. No lo hice en un caso infinitamente más complicado como el Raval hace tantos años, y no lo hago siempre que me enfrento a estos asuntos. Yo lo único que examino es, leídos los documentos, habiendo estudiado el contexto de la situación, hablando con los protagonistas, sabiendo lo que dicen cada uno de ellos, etcétera, etcétera, ¿es racional la decisión que tomaron los jueces? Es decir, ¿está basada en argumentos incontestables? Bueno, entonces yo llegué a la conclusión de que lo único que justificaba la condena de Ismael Álvarez era la sobreestimación del testimonio de la mujer. Sobre este enjuiciamiento a los jueces, ¿qué opinas tú? Vamos a ver, no se trata de los jueces. Yo creo que había una presión ambiental ya en aquel momento derivada de factores que también tenían que ver con la política, pero sí, en efecto, a una mujer se la cree por el mero hecho de serlo, con independencia de lo que tendría que primar, ¿no? Que es el principio de ciudadanía, ¿no? O sea, y sobre todo el principio de realidad. No hay nada que demuestre que Ismael cometió lo que cometió y por lo que fue después condenado. Y eso es, vamos, o sea, no hay más que leer el sumario del caso para cerciorarse de ello, ¿no? En efecto, sí. Después del documental, en donde, por cierto, a Ismael no se le da ninguna posibilidad de intervenir, se le tiende una trampa. Bueno. Se le llamamos que estamos haciendo algo, por favor, ¿le interesaría a usted declarar? Es decir, no le explican. A él le llaman de la productora Neutral,
y le cuentan que están elaborando una pieza sobre el caso y él en aquel momento rehúye participar. Rehúye participar, entre otras razones, porque viene escarmentado de haber participado en un debate, coloquio, en una televisión regional que fue una encerrona. Por lo tanto, desiste de la invitación, se excusa y luego, claro, ve cuando emiten el documental que contactamos con esa frase protocolaria para salvar la cara con Ismael Álvarez, pero no quiso participar. Bueno, claro, Ismael Álvarez no sabía qué se estaba perpetrando y sobre todo no sabía que se estaba perpetrando un artefacto contra él, claro, o sea, evidentemente. Claro, porque el documental es totalmente de parte, no intenta ponderar los argumentos a favor y en contra. Los testimonios son en su inmensa mayoría favorables a ella. Sí, pero intentan blindarse con la coartada de que intentamos contactar con él, pero él, claro... las pocas intervenciones favorables a él son como muy brutales. No, pero esto es un asunto muy importante y muy interesante porque rebasa, por supuesto, el caso de Ismael Álvarez, ¿no? Claro. Vamos a ver, cuando uno hace una investigación sobre lo real, uno puede encontrarse con que la otra parte, por así decirlo, no quiere participar, ¿vale? Y eso no exime, cuando uno está investigando, que evidentemente, si la otra parte no quiere participar, sus argumentos no estén presentes, ¿eh? Es decir, Ana Pastor y su groupie pueden, evidentemente, enfrentarse a la evidencia de que Ismael Álvarez les dice que no quiere participar. Pero eso en absoluto los blinda ni los autoriza a eliminar toda esa parte de la realidad. Entre otras cosas porque a esa parte de la realidad ellas tenían perfecto acceso. Es decir, había el voto particular del juicio, el propio sumario, las propias declaraciones de Ismael Álvarez, completamente explícitas y no demasiado diferentes a lo que luego ha estado contando, etc. Y en ese sentido, casi me parece más digamos, como ya, en fin, ya de un cinismo y de una falta de pulcritud estética, y ya no digamos ética, lo de la Bollaín, ¿no? Cuando la Bollaín le preguntan, oiga, pero es que en la película esta ustedes han hablado con Ismael y tal. No, pero sí, ¿para qué vamos a hablar con él si él sigue defendiendo su punto de vista? Cosa que me pareció absolutamente extraordinaria, ¿no? Y decía que esto no es una anécdota por una razón muy simple. El periodismo hoy está en crisis, como sabemos todos y como repetimos todos los días. Pero claro, una de las razones de esa crisis, especialmente tratándose ahora de los asuntos de las mujeres o de las agresiones sexuales contra las mujeres o del testimonio de las mujeres y todas estas cosas, es que se presenta con extremada facilidad el punto de vista dominante, que siempre corresponde al de una parte, sin que el otro pueda defenderse. Esto lo vemos constantemente. En fin, hace algunos meses tuvimos aquí mismo una conversación sobre el caso Camps, donde efectivamente pues Camps tampoco había tenido durante las 169 portadas mayor oportunidad de defender sus puntos de vista, ¿no? Con una diferencia, Arcadi, que a mí me parece crucial respecto al documental, en el caso de Itziar Bollaín. Y es que Itziar Bollaín disponía de un libro escrito por Ismael Álvarez, en el que recogían sus digamos, apreciaciones respecto a todo lo que se había ido contando y explicaba los hechos con cierta crudeza, a menudo, bueno,
subrayándolos, a menudo atenuándolos, pero no dejaban de ser los hechos que él tenía, o sea, en la cabeza, y podían haber consultado ese libro. Iciar Bollaín prescindió de ese material, pero los periodistas que entrevistaron a Iciar Bollaín durante el proceso de promoción, digamos, de la película, todos los periodistas prescindieron también de preguntarle sobre ese libro. Ninguno tuvo en cuenta que se había publicado ese material con la versión, digamos, de Ismael Álvarez. Y eso era público. No hacía falta ni siquiera ir al sumario, que también. Es que en ese caso ya estaba la versión digamos, el adversario de Nevenka, ¿no?, en el mercado. El propio sumario, en la parte de los hechos probados, también describe una serie de cosas que en la película no constan o constan de una manera incluso tergiversada. ¿Cómo es posible que pueda prescindir no solo del testimonio de Ismael Álvarez, sino de los hechos probados de la sentencia? Eso entra dentro de la libertad artística de la cineasta, supongo. Bueno, es un uso recreativo de la realidad que tiene mucho que ver con esas fabulitas con factura incluida del cine de Ken Loach. Esto es una especie de, digamos, aberración de lo que ha venido haciendo el demagogo de Ken Loach durante mucho tiempo. Por ejemplo, vengo de hablar con Ismael porque quería puntualizar un detalle de la película. En la película, el primer encuentro sexual entre Ismael Álvarez y Nevenka se produce en casa de Nevenka. Ismael la acorrala contra el portal y le dice algo así como: bueno, enséñame ese pisito que tienes, ¿no? Bueno, eso no sucedió jamás. Eso no sucedió jamás. Entre el primer beso que se lo dan en un coche y el primer encuentro sexual pasaron semanas. Y ese primer encuentro sexual no sucedió en el piso de Nevenka. Como este detalle, hay muchos otros. Hay dos escenas muy fuertes, ¿verdad?, Sí. en la película, Sí. y que de alguna manera quedan distorsionadas respecto a lo que dice la sentencia y desde luego a lo que dice el propio Ismael Álvarez, que son esos dos encuentros en Valladolid y en Logroño, ¿no?, en dos hoteles. Bueno, a ver, antes que eso, hay otra cuestión en la película, que hay una escena en la película que yo creo que, en fin, yo si fuera Ismael Álvarez, por supuesto, la habría ya puesto en conocimiento varias, ¿no?, del quizás. juzgado. Sí, pero para mí sobre todo una. Para mí sobre todo hay la escena del despacho, cuando Ismael Álvarez en su propio despacho acorrala contra la pared a la protagonista, a la Nevenka del cine, le levanta las faldas, ¿no?, le mete mano, por así decirlo, de una manera completamente violenta, de una manera completamente violenta, dando a entender además de que hay... ¿Cómo me pones? Exactamente, cómo me pones, y que hay, no recuerdo bien, pero bueno, hay... Un intento de violación. Un intento, Sí. O sea, ahí hay un intento de violación, o sea, algo que puede llevar a la cárcel a un hombre por 10 o 15 años. O sea, no estamos hablando... O sea, esa escena, si esa escena es veraz, esa escena lleva a la cárcel a un hombre por 10 o 15 años. No es ninguna tontería. Entonces, claro, aquí entra en juego la peor de las malevolencias y el daño más extraordinario que eso del cine basado en hechos reales, ¿no?, o de la literatura basada en hechos reales provoca. Porque naturalmente, si Ismael Álvarez, como creo que debería hacer, lleva a Iciar Bollaín delante de un juez, la señora Bollaín va a esgrimir inmediatamente la libertad creativa, ¿no? Yo tengo la libertad creativa de tal.
Bueno, pero qué libertad creativa. O sea, Por razones de eficacia literaria hemos manipulado algunas... manipulado, sí. pero bueno, eso, o sea, con nombres reales, con nombres propios, es decir, ¿cuál es la versión sobre la figura de Ismael Álvarez que se lleva un espectador ingenuo, que son la mayoría de los espectadores, por supuesto, que no tienen ninguna obligación de conocer el voto particular ni el sumario, y tal, pues que Ismael Álvarez es un violador, es un violador. Entonces esto es de una gravedad extraordinaria y pasa completamente inadvertido por parte de quien debería ponerlo de manifiesto, que son los medios de comunicación, que para eso sirven, es decir, para señalar esas agresiones a la verdad que se producen con tanta frecuencia en este tipo de asuntos. Entonces, a mí eso me parece indefendible. Y hay, por cierto, hay un precedente con el cual debería tener cuidado la señora Bollaín si es que efectivamente Ismael Álvarez hace lo que debe, que es el precedente de Fariña, en el cual hay una sentencia de la audiencia de Pontevedra, me parece, está recurrida, pero bueno, hay una sentencia de la audiencia de Pontevedra, en la cual se presenta un intento o un coito, digamos, entre Fariña y su amante de aquellos momentos. Que sale, por cierto, al principio, me parece, de la serie y tal y cual. Eso realmente es una imagen muy vista y tal. Bueno, eso Fariña llevó al narcotraficante, llevó al juez esa escena, y la audiencia le ha dado la razón. Le ha dado la razón diciendo, no, aparten ustedes de la película, de la serie, esto, porque esta escena no sucedió, esta escena lesiona el honor, tal y cual. Bueno, Nevenka, pasado por ese filtro, bueno, es que queda absolutamente deshilachada, o sea, no, es una cosa evidente, ¿no? En otros tiempos, No quizá solo, los cineastas... permíteme, Max, no solo. Cuando te decía, Arcadi, lo de hay otras escenas, pensaba que te estaba refiriendo a la corrupción. Eso es un asunto que a mí me parece también muy importante. Durante toda la película se proyecta la sombra de la corrupción sobre Ismael Álvarez. Sí. Toda la gestión municipal de Ismael Álvarez en el ayuntamiento está teñida de corrupción. Y además, a veces se insinúa, a veces se sugiere, pero otras veces se dice abiertamente, quien va a retirar la montaña de carbón es amigo tuyo, y claro, o sea, esto queda absolutamente impune. Nadie se ha fijado en ello. Y yo creo que también sería una de las razones por las que Ismael Álvarez debería, ¿no?, emprender acciones legales, por supuesto. Porque durante toda la película lo están acusando de corrupto a él y al partido. Y a todo su equipo y claro, evidentemente, al Partido Popular. Decía que en otros tiempos nadie se habría atrevido a hacer una película en estos términos, sino que habrían hecho una adaptación más libre, con otros nombres, en otra ciudad de otra provincia española. Se habrían tomado todo tipo de precauciones, por lo que decía Arcade, por el miedo a que los implicados se revolvieran contra el cineasta y la productora y demás y los llevaran a los tribunales. Eso ha desaparecido. No. Es la impunidad y absoluta de decir, lo vamos a hacer con nombres y apellidos y que se parezcan los actores a las personas, ¿no? No, y además hay barra libre, sí, y es cierto. Pero además, Itziar Bollaín, por ejemplo, ha insistido en el hecho de que, bueno, Ponferrada no ha cambiado tanto porque no me han dejado rodar en el despacho del alcalde. Yo no sé qué alcalde o qué presidente de comunidad cede su despacho habitualmente para, en fin, rodajes de esta naturaleza. Ni siquiera en el caso de que sean rodajes contra su propio legado político. Pero esto choca con otra evidencia, y es que Ponferrada es un parque temático del nevenquismo. Es decir, todo esto que dice Bollaín de que es un pueblo anclado en el pasado y demás, yo tengo aquí una lista de todo lo que ha sucedido en Ponferrada, sobre todo a partir de que Ana Pastor encendiera la mecha, relacionado con Nevenka.
Bueno, la lista aparecerá en el artículo que acompañará esta tertulia, pero el 17 de marzo de 2023 se estrena en el Teatro Vergidum de Ponferrada la obra teatral Nevenka, correspondiente al ciclo de actividades de la Universidad Feminista. 2 semanas después, el 30 de marzo, Ponferrada dedica una glorieta a Nevenka Fernández, un monumento con su rostro y el mensaje «Gracias por tu valentía», un monumento inaugurado, por cierto, por la entonces delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell. Ese mismo día, Rosell interviene en la Casa de la Cultura de Ponferrada en una charla coloquio con Cristina Fallarás, en un verdadero duelo de titanas. En marzo, esto sí que me parece interesante, sobre todo por lo beligerante que es. El Ayuntamiento de Ponferrada consideró oportuno dedicar cada uno de los bancos de la plaza del Ayuntamiento a colectivos más o menos víctimas del heteropatriarcado. Pintó un banco de azul, rosa y blanco en homenaje a los trans, otro con los colores del arco iris en homenaje al colectivo LGTBI, otro de verde dedicado a la hinchada ecologista y otro de violeta dedicado a la lucha feminista y a los derechos de las mujeres. ¿Dónde está ubicado ese banco? El Banco Violeta, frente al agradabilísimo hostal que regenta Ismael Álvarez. Ismael Álvarez ha sido objeto de una persecución mediática, no solamente, digamos, en los grandes medios, en las grandes plataformas, sino a nivel local. Ana Pastor, para promocionar el documental de Netflix, encargó que pintaran un mural a pocos metros de la casa del domicilio de Ismael Álvarez. Hay una cuestión que, para rematar todo esto, que a mí me importa mucho, ¿no? Yo creo que en la vida, en esa especie de grieta entre lo que es legal y lo que es legítimo, ¿no?, hay una cosa que hay que exigirle a los creadores, o a los escritores, a los cineastas, a toda esa gente que trabajan y ya no digamos a los periodistas, ¿no? Porque en realidad es la única cosa que nos puede librar de la agresión moral, ¿no?, que es la buena fe. O sea, tú no le puedes, en fin, más allá de que tú denuncies o no denuncies, más allá de que tú hagas una crítica más o menos severa de lo que un creador hace, un creador no puede responder con mala fe. O sea, yo comprendo, puedo llegar a entender a Itziar Boyaín, puedo llegar a entender a Ana Pastor con un gran esfuerzo empático, pero puedo llegar a entenderlos porque, a ver, tampoco nos engañemos, aquí en el subtexto de todo esto hay comercio, ¿eh? O sea, hay dinero en juego, hay un negocio. Hay un negocio, ¿eh? O sea, el negocio del sexo es un negocio indiscutible. Entonces yo, no sé, casi, en fin, apartando todo esto, ¿no?, y tal, casi me atrevería a dirigirme a estas gentes que trabajan con tanto cinismo sobre los hechos, ¿no? Pero ustedes realmente el concepto de la buena fe estético y ético lo entienden, o sea, entienden que eso forma parte de las obligaciones de un creador, de un escritor, o sea, que uno no puede atender a la verdad desde la precaución de la mala fe. Bueno, ellos contestarían que ellos actúan de buena fe y quienes les critican no actúan de buena fe. No, pero es el principio del sectarismo, hechos, ¿no? Es el principio del sectarismo. Sí, pero es que están los hechos. O sea, en fin, cuando alguien dice, no, mire, es que esta escena a la que yo me refería antes, o eso de la corrupción que ha citado José María, digamos, usted no tiene defensa. O sea, usted ahí no tiene ninguna defensa, porque es que nada de eso sucedió. O por lo menos, usted no puede probar que nada de eso sucedió.
Entonces, bueno, sí, el sectarismo, ¿no? O sea, yo puedo interpretar de una manera u otra un hecho, es decir, podemos diferir en las interpretaciones de los hechos con Boyaín, ¿no? Pero lo que no podemos es diferir sobre los hechos mismos. Efectivamente, lo que ocurre es que la sentencia es condenatoria, a pesar de todo, sí, en un tipo, el básico, de acoso sexual, con una multa bastante baja, que además el Supremo luego le reduce de 6.000 a 2.000. Entonces es el tipo más básico, y con eso es muy complicado armar un caso, digamos, épico, narrativamente entusiasmante, ¿no? Es muy difícil con un acoso tan, si es que lo llegó a ver, tampoco podemos descartar que hubo un pequeño acoso que estaba en el límite del tipo penal. No se puede descartar tampoco. No estábamos ahí en los, claro que no, los hechos. No somos Ismael Álvarez, claro, que con toda su buena fe, como decías tú, él está convencido de que no se propasó. Claro. Pero igual sí en algún momento lo hizo. Una persona que tú describiste en su momento como una persona pelmaza, ¿no? Pesada. No, dije como hipótesis, es que a lo mejor yo no lo sé, porque igual que no estoy para decir una cosa, no estoy para decir otra. Digo, pero es que a lo mejor lo único que pasó fue que, en fin, es que hay muchos hombres pelmazos, insistentes, y cada uno de nosotros en un momento determinado podemos haber sido insistentes o pelmazos. Yo no, debo decirlo, porque a mí mi padre, la primera lección que me dio en su vida es: hijo mío, no seas un pelmazo. Y yo, evidentemente, he seguido en todas las facetas de mi vida o he intentado seguirlo, todas estas. Pero vamos a ver, bueno, es que cuidado, no, un momento, cuidado con lo de propasarse y tal. Vamos a ver, tenemos un caso célebre en el que ha sucedido en estos últimos días, que es el caso Errejón. Del caso Errejón, lo único que hay, digamos, fácticamente asumido, es que Errejón le tocó el culo a una chica en un bar de Castellón de la Plana. No hay nada más. Bueno, esta es la denuncia. No, pero esa denuncia. De la actriz. No, sí, pero esa denuncia. No, esta no es la actriz. Esta no es la actriz. No, digo, está la denuncia. Sí, pero a ver. Sí, pero eso es una denuncia. Eso es una denuncia que pasará su proceso penal y todas esas cosas. Pero lo de Castellón no es una denuncia, es algo que ratifican muchísimas personas que están ahí, que participan en esto y que evidentemente Errejón no niega. O sea, entonces, claro, vamos a ver, estamos hablando de alguien que le toca el culo, no se sabe efectivamente en qué condiciones, si está borracho, si está drogado, si está, en fin, es igual, le toca el culo. A las mujeres no se les puede tocar el culo, evidentemente, todo el mundo lo sabe, pero se trata de que le tocan el culo. Solo, y digo solo, se trata de que le tocan el culo. Bueno. ¿Qué opinas del caso de Errejón, José María? Bueno, esa autoinculpación, porque de momento estamos en una fase de autoinculpación, básicamente. ¿No? ¿Es una autoinculpación? Sí, me parece una derivación lógica, por otra parte, de lo que ha sembrado la izquierda, que ha propagado ese marco mental. Que Errejón, además, diga que es víctima del heteropatriarcado, riza el rizo, ¿no? Pero no creo que haya, por lo menos hasta donde yo sé, ningún motivo para que este muchacho, más allá de sus adicciones, problemas psíquicos y demás, esté apartado de la política. Verdaderamente no lo creo. Y creo que hacemos muy mal en señalarlo, en ridiculizarlo, ridiculizarlo quizá no, porque él ha sido copartícipe, pero hacemos muy mal en juzgarlo con los ojos con que él nos juzgaría, exactamente. Con los mismos ojos que él nos juzgaría, porque esa es la cuestión.
Y eso es parte del principio de objetividad. Es decir, sí, bueno, yo con Errejón tengo muchas diferencias, Arcadi también, y las ha tenido además públicamente, incluso de forma un tanto virulenta. Yo recuerdo un debate en Onda Cero con Errejón que fue particularmente virulento en ese sentido, pero a Errejón hay que acusarle de casi todo menos de eso. Es decir, vamos. Mira, eso del culo, volviendo a él, lo que normalmente se resolvería, digamos, en una instancia civil razonable, y es que la tía se gire y le dé un bofetón y le diga, pero tú imbécil, ¿qué estás haciendo? O sea, que esa es la instancia civil, humanísima, digamos, oye, ¿pero qué te estás pasando? ¿Pero qué estás haciendo, gilipollas? ¿No? Que esto es lo que cualquier mujer en sus cabales hace, ¿no? Esto lo estamos pasando, evidentemente, al cadalso. O sea, del bofetón, del reproche, en fin, de la respuesta humana, normal, de buena fe. Esto lo estamos poniendo en el cadalso, sin que, de alguna manera, las mujeres, que son las que deben reaccionar ante esto, lo hayan hecho hasta ese momento. O sea, yo estoy asombrado de la pasividad de tantas mujeres inteligentes, sensibles, asqueadas, evidentemente, por el cariz que lleva el discurso público en este asunto, que sigan calladas. Que no salgan y digan, bueno, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí. Volvamos a los hechos. Hay un elemento en la película que incluso es decisivo, yo creo, desde el punto de vista de la narración y de las emociones, que es cuando van ellos dos, en solitario, aunque esperaban ir con más concejales, a la boda de un compañero, creo, el hijo de un compañero. Y acaban durmiendo en la misma habitación. La película da a entender que esa habitación ha sido reservada por Ismael o por la secretaria de Ismael, haciendo ver que no hay otras habitaciones en el hotel y que es una encerrona y que la cosa va a acabar muy mal. Se ve en la propia recepción. Cuando la realidad de los hechos y se plasma en la sentencia, dice otra cosa muy distinta, y eso nunca lo negó Nevenka, ¿no? Que ella había reservado la habitación. Sí, además consta documentalmente. Y consta. Lo que es absolutamente estupefaciente del juicio es que todo esto consta documentalmente. Y además está avalado por la declaración del director del hotel. Es una de tantas, Es una de tantas de libertades artísticas de Bollaín. Estamos hablando de viajes a Logroño, de viajes a Valladolid. Se supone que en el momento en que ella estaba siendo acosada por Ismael Álvarez. En la película se ve claramente que lo lleva con gran sufrimiento. En la realidad y según testimonios se la veía muy contenta y muy feliz de la vida. Yo tengo documentos gráficos que me ha facilitado Ismael y que él no ha querido divulgar por razones de, cierto pudor, escrúpulos, donde evidentemente Nevenka parece sonriente sonriente de buen ánimo en muchas de las escenas en que en la película aparece apesadumbrada, demacrada, y sobre eso también habría mucho que decir, ¿no? Sobre el cambio de look, ¿no? de Nevenka. Es algo que hemos hablado Arcadi y yo en ocasiones, ¿no? Cómo Nevenka pasa a ser una especie de viuda de sí misma y se viste como tal, hasta el punto de ejercer, yo creo que un papel que acompasa con un look, digamos, pobrista, que tiene mucho que ver con la eterna desgracia de la víctima. Eso está perfectamente recogido en el blog de Arcadi, en una foto en que comparaba la rueda de prensa que dio Nevenka en el hotel cuando denunció el caso y la portada del País Dominical en que la entrevistan.
esa mujer no se vestía así. Pero Se disfrazaba de Nevenka. Siendo víctima de su propia condición, ha tenido que seguirse disfrazando de Nevenka. Y ahora de Nevenka irlandesa. Ah, la irlandesa, claro. Sí. Claro, a saber, el relato oficialista nos está diciendo que se tuvo que marchar de España, nunca pudo volver, sigue exiliado de alguna manera en Irlanda cuando lo que hace es una vida estupenda con un marido, con hijos, sin ningún tipo de problemas, y si quisiera volver a España, probablemente también encontraría trabajo y podría... Claro, exiliada como, Bueno, ya exiliada como encontrado Puigdemont. trabajo, ya ha encontrado trabajo en España. Exiliada como Puigdemont, ¿eh? O sea, Ya ha encontrado claro. trabajo. Sí. Yo creo, de todos modos, que hay... en fin, para mí hay un misterio, porque yo también le concedo a ella... la sentencia, por ejemplo, dice algo... Mire, la sentencia viene a decir... todos esos datos fácticos que nosotros hemos puesto de manifiesto y tal... bueno, dicen lo que dicen. Pero, como ella se sintió víctima, y lo dicen así, se sintió víctima de un acoso, pues tenemos que condenar porque se sintió. Bueno, claro, eso es exactamente la destilación de la... O sea, por eso es condenado Ismael Álvarez, o sea, porque ella se sintió. Bueno, ya está, muy bien. Entonces ya hemos dicho lo que esto significa y tal. Pero claro, a mí realmente el misterio, claro, desgraciadamente por mí, no creo que Nevenka nunca me concediera una entrevista intensa, intensa. Porque, claro, yo tengo una especial... Es decir, en esta historia hay mucho 0-1. Es decir, o sea, hay cosas que pasaron o no pasaron. Hay cosas que pueden ser interpretables. Si Ismael la acosó demasiado o no la acosó. Pero en estas cosas hay 0-1. Muchas. Las habitaciones del hotel de Valladolid o de Logroño, no recuerdo, estaban comunicadas o no estaban comunicadas. ¿Estaban cerradas, como dijo el director del hotel, o no estaban cerradas? Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Usted contrató o no contrató las habitaciones, una habitación doble para dormir con tal? O sea, hay cuestiones que, como tantas veces con este tipo de narraciones, es que no hay opción. O sea, y yo, porque he estudiado y me han interesado mucho los falsos recuerdos y me han interesado mucho toda esta construcción que tantas veces Elizabeth Loftus ha estudiado y todo eso, todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero en los años 80 hay que decir que hubo una epidemia en América de falsos recuerdos de personas que creían que habían sido abusadas por sus padres. O sea, de muchas denuncias que, bueno, que efectivamente Loftus demostró hasta qué punto todo aquello había sido una especie de catarsis colectiva basada en hechos reales, pero en absoluto real, en absoluto cierta. Entonces yo realmente, o sea, me gustaría saber, ¿no? O sea, me gustaría saber hasta qué punto en la cabeza de Nevenka se produjo esa infección, ¿no? Porque tampoco me parece que ella tenga que mentir de una manera, mentirse a sí misma, digo, de una manera, o sea, otra cosa es mentir la realidad, pero mentirse, o sea, no, tampoco la veo una persona capaz, digamos, o sea, simplemente creo que en aquella cabeza se produjo en algún momento una perturbación. Evidentemente esto es una hipótesis completamente recreativa y espero de la buena fe de las personas que estén escuchando esto, porque yo que sé cómo está la cabeza de Nevenka, o sea, pero evidentemente a ver si voy a ser el único hombre en España que no hace hipótesis sobre este particular, ¿no? O sea, me gustaría mucho realmente poder preguntarle a Nevenka, pero usted, o sea, este tránsito de los recuerdos, o sea, pero es que no, mire, es que aquellas habitaciones estaban cerradas. Desde luego, pero hay Yo una sí que sé, perdona Max, cómo está la cabeza de Ismael, aproximadamente. Y sé que es un hombre que ha sufrido cíclicamente depresiones,
con alguna que otra tentativa suicida, que ha sido carne de psiquiatra desde que esto está de alguna manera en boga y que sigue sin levantar cabeza. Él cree que con cada documental, con cada coloquio, con cada acción del nevenquismo, con cada mural, se va a terminar el sufrimiento y va a hacer de alguna manera una vida normal, ¿no? Va a poder salir a la calle sin ese San Benito y sin al menos, o sea, ese recuerdo incómodo, inmediato del caso. Pero lo cierto es que yo le digo siempre que esto es un negocio y que no va a acabar nunca. Por eso yo le invité también a reaccionar. No va a acabar porque se ha publicado, en fin, primero fue el libro de Millás, que es la obra seminal sobre el caso. Ha habido documentales, ha habido una película, ha habido una obra de teatro, hay incluso, por ceñirnos al arte callejero, el graffiti frente al domicilio de Ismael. Y le decía a Arcadio el otro día, ya solo falta el musical. Y no descartemos, en modo alguno, Nevenka, el musical. Es eufónico y falta su autobiografía. Sí, claro. Lógicamente. Volviendo a esas razones profundas, quizá, yo sí que me he preguntado alguna vez si, por ejemplo, 20 llamadas el sábado, 20, le dice el fiscal, 20 llamadas el domingo y a tal hora. Pero no sabemos el contenido de las llamadas, igual eran unas llamadas, no eran de acoso, porque no sabemos el contenido de las llamadas. Entonces, quizá estaba en una fase... ¿Llamadas te refieres a las que hacía él? Recibía ella de Ismael, hubo unos días en que recibió muchas llamadas y eso se consideró un elemento de acoso. No sabíamos de lo que hablaban, igual estaban hablando de cosas muy agradables, ¿no? Entonces, Ismael se defiende de eso diciendo que era el trabajo entre un alcalde y una persona de su confianza, como él la nombró. Claro, ¿Sí? hombre, todo a entender que si lo que estás sí recibiendo consta, llamadas de acoso, no las coges al cabo de un momento. Lo que sí consta es que ya no las ella, coges. lo que sí consta es que ella le llamaba a él a altas horas, reiteradamente, y eso está aprobado con las facturas. Y esas no se explican en el marco de un acoso, sino más bien de lo contrario. Que es lo que dice él en un momento dado de su libro, dice, aquí de la palabra acosador hay que quitar la R, porque aquí hay un acosado. Entonces, podemos descartar que, según lo que se sabe, que tampoco nadie está en el ajo de lo que ocurrió más que ellos mismos, que no estuviera ella en un conflicto sentimental, amoroso, con un novio en Madrid que tenía y un examante que todavía quizá le despertaba sentimientos en Ponferrada, y que la pobre muchacha, joven como era, y en una situación laboral complicada, que se le había puesto antipática decía Arcadi, ¿no? Yo creo que pudiera haber tenido ahí como un shock, yo creo, ¿no? que entre dos hombres a los que amaba, quizá. ¿Por qué no? Yo creo que esa relación, en el contexto en que se produjo, que es un contexto de poder político, estuvo sometida de alguna manera a, no sé, aspectos, o sea, escabrosos, críticos, tensos, y el final fue algo así como, yo creo que muy volcánico, ¿no? O sea, ella evidentemente ya había empezado esa relación con este muchacho, pero al tiempo mantenía su cargo en el ayuntamiento y no quería perder el afecto de Ismael, y eso consta además en notas que ella le había escrito a él. Con lo cual había sí un principio de contradicción entre lo que estaba sucediendo, su relación con él. Hay una nota que ella le envía
le envía a Ismael en un momento en que se supone que está siendo acosada y le dice algo así como que cuando te miro todavía me conmuevo o todavía veo en ti una mirada que me hace sentir quiero seguir siendo tu amigo, pase lo que pase. Insisto, cuando ella dice que estuvo siendo acosada. Es decir, esto es así. Una de las ausencias más en fin, humillantes para la verdad y para la razón de la película y del documental es la presentación siempre de la relación entre los dos como una relación prácticamente inexistente, ¿no? O sea, simplemente en la película especialmente lo que consta es que Ismael Álvarez la nombra concejal y se abalanza sobre ella, ¿vale? Y no hay nada más, o sea, no hay ninguna sutileza. Bueno, la película es desastrosa, ese es otro asunto, desastroso desde el punto de vista, es decir, no rinde ninguna obligación ni siquiera al género que a veces puede ser digno del panfleto, o sea, está por debajo, digamos, desde la exigencia estética de la película. Pero yo siempre, para ejemplificar la tierna relación, que a lo mejor, aunque fuera durante unas semanas, porque a veces estas cosas pasan en semanas o en meses, porque estamos hablando además de un tiempo muy corto de la relación, yo siempre pongo el ejemplo que me parece más absolutamente maravilloso de hasta dónde llegó esa ternura, esa delicadeza entre los dos en algún momento y que tanto la película como el documental vapulean, ¿no? Que es cuando operan a Ismael de hemorroides, ¿no? Que es una operación bastante desagradecida cuando uno está iniciando una relación sentimental con alguien, ¿no? Porque, hombre, te operan de la rodilla y tal, pues bueno, siempre puedes hacer una leve cojera aristocrática, ¿no? Pero es que al pobre hombre lo operan de hemorroides. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con las hemorroides y Nevenka? Pues Nevenka se presenta en la clínica, en el hospital donde está, va a verlo va a verlo a diario y pasa horas en la habitación junto a él. Pero sobre todo hace algo maravilloso, que es que le regala un neumático. Le regala un flotador. Un flotador para que el hombre se cure antes de las hemorroides o por lo menos las pase de una manera cómoda. Hombre, cuando uno hace una película, cuando uno quiere hacer algo serio sobre este asunto, que se puede hacer algo serio, incluso sin traicionar, si quieres tú, hasta el mensaje del sentimiento de que, bueno, pues fue condenado y tal, no sé qué. Hombre, tú no puedes prescindir de esto. Y está muy bien esto que dices, porque para mí el peor defecto de la película, del espectador que ve la película de buena fe, es que no entiende por qué pasan de un idilio, un amor, un cariño y una relación al acoso. Y para explicar, porque no hay un casus belli, no hay un día en que de repente ella se da cuenta, yo con este tío no quiero saber nunca. No, pero es que no hay amor. No, es que no hay amor. Es que no hay amor. Es que no hay amor. Es que ahí está la clave. O sea, la contrata, claro. La contrata porque ya se la quiere tirar, digamos, la contrata porque se la quiere tirar y se la tira. Pero que para que esto funcione, claro. Ismael debe ser presentado desde el principio para que el espectador pueda tragarse. A ella se la presenta desde el principio como una persona dubitativa, recelosa, insegura. Pero y a él como un ser. Y a él como un monstruo, ¿no? Abyecto, desde el principio. Sí. Porque si no se explica y ella cae porque desde el principio ya le había advertido que él era un mujeriego y que era peligroso. Pero eso no se corresponde con la realidad, en donde hay un idilio, hay una época muy... Hay el flotador.
Y hay el flotador, exacto. Bueno, y hay muchos viajes, Y muchos viajes a Galicia que evidentemente se omiten. Hay muchos fines de semana muchas en la cartas Bañeza, y muchas notas. hay muchas cartas de amor, Claro. porque además Ismael es un hombre muy dado a la poesía, gusta mucho del género, recita a Machado, se le ve en la película recitando a Machado. Sí, Bueno, en el claro, escenario, que o sea, vaya versos que eliges de Machado, claro. Sí. Sí, claro. Pero claro, todo esto está omitido. Sí, evidentemente, como está omitido, bueno, el hecho de que él, bueno, pues le regalara a ella pues determinado objeto, ella le regalara a él un libro de Susana Tamaro, Donde el corazón te lleve, en el que decía más o menos que... Un gran libro de gran cursilería, pero un gran libro. Sí. Un libro en el que le decía en la dedicatoria, ojalá este libro, como me sucede a mí, te reconforte en los malos momentos. Y un libro que de alguna manera lo convidaba a revivir después de la muerte de su Pero de su fijaos esposa. que si hubiera sido más de buena fe, Boyaín habría hecho una mejor película, porque habría conseguido pasar de todas estas etapas de amor consentido, de romanticismo, a lo otro, le habría dado mucho más profundidad a la película. Y hubiera sido más eficaz su Más denuncia. eficaz, Claro. pero no se vio ni capaz. Es decir, tuvo Nada. que pintar a un monstruo acosado claro. desde el primer día, acosando a una pobre desgraciada, ¿no? Entonces, Cuando en la relación es ella quien intenta sacar del pozo de amargura en que vive Ismael tras el fallecimiento de su esposa. El único nombre de la película, hasta ese punto es cursi, que está falseado, es el de la esposa de Ismael. Sí, la protegen. no es Toñi, sino... Quiero decir que, ahora he perdido el hilo, pero sí, podrían haber ¿no? O sea, abundado en el hecho de que quien intenta sacar del pozo de amargura en el que está sumido Ismael es Nevenka. Quien lo llama para salir, anímate, nos tomamos unas copas, es Nevenka desde el primer momento. Sí. ¿Cómo es que durante todo el rato se habla de Nevenka, pero hay muchos diminutivos, ¿no? La llama de mil Kenki. maneras. Kenki. Sí. Las amigas la llaman Nev. Sí. Y luego Nevenka con K en todas partes, pero luego resulta que en las notas ella firma con C. No, en las notas y en el sumario. Y en el sumario es C. Es C, sí. ¿Dónde aparece esa K? ¿Por qué aparece la K? Hombre, es comercial. Simplemente. No, pero... Es el musical. Le han cambiado el nombre, es que le han cambiado el nombre. No, ella se hacía llamar Nevenka con K, pues no sé si eso consta en el documento, creo que no, que el documento oficial es Nevenka con C. Pero sus notas firma con C. Ella firma notas con el nombre de Nev, N-E-V, pero es cierto que Ismael y las amigas y las personas de su entorno afectivo, digamos, la llamaban Kenki o Kenka. Eso es cierto. Ismael me ha dicho, y acabo de hablar con él porque esto quería puntualizarlo también, dice que no, dejó de llamarle Kenki en cuanto la relación acabó, claro, porque le parecía que no procedía y volvió a llamarla Nevenka, ¿no? Bueno, es la escena cumbre de la película. Claro. Cuando ella al teléfono le dice, no soy Kenki, Sí. soy Nevenka, que Sí, es el sí. título de la película, soy Nevenka. Sí. Bueno. ¿Qué le dirías tú a Nevenka si la tuvieras ahora al teléfono? ¿Qué le preguntarías? No, si quiere verme. Yo tendría muchas cosas a preguntarle, pero todas ellas, insisto, de buena fe. O sea, porque no vamos a negarlo, o sea, aquí hay un misterio humano. O sea, todo esto, es decir, está destrozado por los sectarios, por los buscavidas, por los bienes gananciales, ¿no? Por así decirlo. Pero en realidad, en el fondo de todo esto, hay un misterio humano. O sea, un misterio humano que cualquier persona que se interese, como yo, por la conducta de los demás, realmente es fascinante. Y una de las razones que a mí me llevan a despreciar todo esto es que este tipo de películas, desde el libro de Millás hasta la película, pasando por el documental, lo que te ponen son barreras para que comprendas. O sea, son como aduanas insalvables, ¿no? Porque
cargan de mentiras, de falsedades, de difamación, todo aquello que, al fin y al cabo, pasa entre un hombre y una mujer, porque entre Nevenka y Ismael algo pasó, ¿no? Algo pasó, bueno, que puede tener pues en fin, mayor interés, mayor trivialidad, mayor lo que fuera, pero algo pasó, ¿no? Y esa imposibilidad de saberlo, ¿no? Porque lo han cargado todo de sectarismo, de ideología, de negocio, hombre, cabrea, ¿no? ¿Y tú, José María, qué le preguntarías? No, yo le diría que se pintase una sonrisa de carmín y se colgara el bolso que le regaló, como en la canción de Perales, no nada más. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, José María Albert de Paco, Arcadi Gracias. Espada, por esta charla en torno al nevenquismo. Muchas gracias.